Hey, ¿cómo están? Yo soy Johnny Carmona. Bienvenidos a Diversidad CDMX. Hoy tenemos un gran programa porque vamos a revelar la maravilla y la diversidad de la sexualidad humana. Hola, yo soy Daniel Vives Ego, transitando la T10, que el día de hoy tenemos un tema fantástico. Vamos a descubrir qué es la pansexualidad. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Sheila Ferrera y como siempre es un honor estar en sus pantallas. En efecto, el día de hoy vamos a hablar acerca de pansexualidad y nos encantaría saber sus opiniones y sugerencias y comentarios. Así es que por favor participen en las redes sociales de @capital_21 con el hashtag de Diversidad CDMX. Y sin más, ¡comenzamos! Y el ¡Qué día de bonito! hoy, en este recinto que es poco menos que sacro, ¿no? Yo la verdad es que ni en mis fantasías más locas televisivas me hubiera imaginado estar aquí grabando un programa. ¿Hasta dónde te traje, hijo? Para que Ay, veas. qué ¿Ya ves? belleza, ¿No? mamá, gracias. ¿Dónde bueno, estamos? En Bellas Artes, exactamente. señoras y señores. Y queremos agradecer al INBA por las facilidades que nos ha dado de estar aquí justamente en el Museo del Palacio de las Bellas Artes. Y además estamos justamente en el área de los murales, que pueden visitarlo de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde. Y además les tengo que decir que pues como todo en la vida, hay belleza y también hay cosas que no son tan bellas. Es decir, Bellas Artes es un espacio vivo, visitado por millones de personas todos los días. Entonces, si oyen mucho ruido, es que estamos rodeados de la magia y de la vibra de las personas. Visitas guiadas, cuentos, Turistas, personas de otros países. grupos de escuela, gente que ríe, que llora, que se emociona, nosotros. Entonces, queremos pedirles una disculpa, pero a la vez llevarlos e invitarlos a este viaje maravilloso desde este espacio fabuloso. Así Muy es. bien. Y hablando de este espacio fabuloso Y también. de la diversidad. Exactamente. ¿A qué les suena pansexualidad? A ver, pansexualidad, pues muy Pues rico, a mí me ¿no? suena muy delicioso, ¿no? Como recién horneado. Como el versus de la tortillelidad. Oye, me suena como justo como a Pangea, ¿no? Como a todo, como a... Correcto. Y sexualidad, pues, bueno, dícese de la sexualidad, ¿no? Lo que tenga que ver con el sexo. Mira, yo estuve ahí como, Investigando. sí, ¿no? Checando. Googleando. Y decía que era literal poco más que te iba todo. A ver, espérame tantito. El pansexualismo y la bisexualidad, es que se me confunde todo, me parece lo mismo. Mira, yo no sé mucho del tema, pero tengo entendido que de alguna forma bisexual, como lo dice, tiene que ver con dos. No forzosamente tiene que ser el género masculino o femenino, sino puede ser Como que te un rollo guste- binario. Exactamente, o no, o sea, puede ser alguien non-gender y alguien masculino, o alguien femenino y non-gender. O sea, que sean dos, no forzosamente hombre y mujer, que erróneamente decimos por lo general que bisexual es hombre y mujer. Fíjate, leí un poquito de eso, aunque no soy perfeccionista ya. en esto. O sea, género asumido, digamos. No, estamos hablando de una orientación, no de una identidad. Exactamente. Es que Y a mí ahora el se me confunde pansexualismo todo es esto. más allá de eso, no solamente dos, no solamente hombre o mujer y no género, u hombre o no género, no solamente dos, pues, sino más allá. Como dice Pan, es como hablar del todo. Sí, de una ¿no? generalidad. No soy experta, Pero o sea, bueno, creo miren, que para eso... no nos vamos a hacer más bolas. Me gustaría Viene más una saber qué es lo que- súper experta para ver esto. Y para Pero- saber más del tema, podríamos mejor hablar con alguien de la calle, a ver qué es lo que opinan. Y si conocen Exactamente. tal vez a alguien ¿No? que sea pansexual. Vamos al box CDM. Vamos al box Exactamente. CDMX. ¿Has oído el término pansexual? ¿Conoces a alguna persona pansexual? ¿Crees que alguien se pueda enamorar de una persona sin importar su identidad de género u orientación sexual?
Y bien, la riqueza de la sexualidad humana tiene muchísimas vertientes, hay muchísimos conceptos y uno de ellos es el que vamos a tratar de develar y resolver todas sus dudas el día de hoy, la pansexualidad. Y para eso nos acompaña nuestra querida Jimena Dos Santos. Bienvenida. Nuestra invitada es psicóloga y sexóloga, humanista con especialidad en biomnémica, que significa la sanación de memorias psicocorporales. Ella es Jimena Dos Santos. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Jimena, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es importantísimo que toquemos estos temas, sobre todo pansexualidad, porque está muy desconocido hasta por las mismas personas dentro del colectivo como nosotros. Es un término que no terminamos de descubrir. Quisiera que nos dieras un poquito de luz en este tema. ¿Cuál es la diferencia entre ser pansexual y ser bisexual? Para poder entender rápidamente estas diferenciaciones hay que comprender que el sexo genital biológico es distinto a la identidad de género, que es una construcción psicosocial, al igual que la orientación sexual y la proyección del género. Son cuatro temas completamente diferentes, son 4 identidades que se pueden conjuntar, no es un lineamiento específico, no hay una normativa para tal escuadre. Perdón, repitiendo, entonces, sexo biológico, orientación que me atrae, identidad, de alguna forma, por así decirlo, y expresión. Y la expresión del género, así es. 4 cosas. 4 cosas. Estos 4 temas nos ayudan a comprender que los seres humanos, desde el sentido de la vista, identificamos una construcción psicosocial. No es lo mismo ver a un hombre, sin importar su sexo biológico, que puede ser hombre cisexual, hombre transexual o hombre intersexual, o una mujer transexual o una mujer intersexual o una mujer cisexual. Hombre y mujer. Pones a una persona, un hombre o una mujer heterosexual, bueno, la mujer se va a sentir atraída por el varón, por la imagen. La mujer, el hombre se va a sentir atraído por la mujer. Okay. Un hombre hetero. Un hombre hetero. Hablando ahorita de orientación sexual. Bueno, vas con ellos y les dices, vamos a desnudarnos. Desnudan al hombre cisexual, la mujer cis, ¿no? Y dice, bueno, tienes pene, es lo que yo quiero. Desnuda al hombre trans y al hombre inter, no ve un pene y una vulva o una vagina, ¿no? El hombre cisexual hetero desnuda a la mujer trans y dice, tienes un pene. ¿Sabes qué? Me atrajo su identidad, me atrajo su construcción psicosocial. Sin embargo, lo que tienen entre las piernas dista, el sexo biológico dista de la complementación personal mía como hombre heterosexual para poder tener una interacción, para poder tener un coito sexogenital. Ahora bien, una persona bisexual... aunque no haya un coito, para que esta atracción sexoafectiva se vea vulnerada a consecuencia de esto, no solamente tiene que llegar al coito, ¿correcto? Exacto, sí, sobre todo en el aspecto de, porque vamos poco a poco, ¿no? Viendo en la perspectiva desde el coito sexogenital, ¿no? De vamos a experimentar con estos cuerpos de pecado que la naturaleza nos ha dado, ¿no? Pones a una persona bisexual, ya sea hombre o mujer, sin importar su sexo biológico, y dice, construcción hombre, construcción mujer. Me atraen las 2 construcciones conocidas como de género no binario, posicionado género masculino, mujer, hombre, perdón. Una de estas 2 construcciones establecidas por la sociedad binaria, hombre, mujer. Ahora bien sabemos que no es nuevo la diversidad de géneros, ya se manejaba desde otras culturas, por ejemplo las nuestras, las ancestrales, los indios de Norteamérica, del norte de América, los indios Hopi manejaban varios géneros, se dice que llegaban a manejar hasta 13 géneros diferentes. Wow. 13 géneros, no únicamente hombre, no únicamente mujer. Esto de la diversidad de los géneros no es nuevo. Desafortunadamente, la iglesia judio-cristiana nos trajo en la Edad Media al Dios judio-cristiano que establece naces hombre y naces mujer. Binario. Nulificando esta otra diversidad de los géneros por el rollo de los pueblos conquistados, por imponer. Entonces, estas personas de género no binario, que son una modalidad diversa entre el ser hombre y el ser mujer, son denominadas personas a género, género no binario, género fluido, etc. Estas personas a la vista tienen una proyección del género ambigua, casi andrógina, que es válida, simplemente es diversa. Y nosotros, al estar viendo a estas personas, dices,
como que quieres, ¿no? Como que te veo así, como que eres hombre, pero como que vienes vestido de mujer y aparte siempre hablas. queremos ponerlos dentro del molde de hombre o mujer, ¿no? Claro, Todo el binarismo. porque es lo que se nos enseñó desde pequeños, así se nos domesticó. A ver, vamos al Pero principio. espérame, todavía no acaba, todavía no acaba. A ver, pero las cuatro cosas. Es que hasta donde vamos, yo quisiera saber o que nos explicaras qué es la sexualidad, el principio de todo para de ahí partir a todo lo demás. Eso es muy importante, hermana, porque comúnmente tú le preguntas a la gente o le comentas, oye, ¿qué es la sexualidad? Nos viene inmediatamente a la mente Genital. coito sexogenital. Y Vamos a ponerle Jorge al niño. En realidad, la sexualidad es la integración de los tres cuerpos: cuerpo físico, cuerpo psíquico y cuerpo energético o espíritu. Así bien, si los seres humanos comprendemos esta tríada, esta trinidad como lo que es, podemos comprender mucho mejor que nosotros no solamente nos sentimos atraídos hacia un físico, nos sentimos atraídos también hacia una psique, hacia una mente, nos sentimos esencia. atraídos Una hacia la esencia, esencia, claro. hacia el espíritu. De ahí vienen también las personas que son demisexuales, que si no logran una conexión física, psíquica y energética, No no más, no. pueden desarrollar una atracción erótica afectiva, ni siquiera un coito sexogenital. Demisexual. demisexual. Ese no soy yo. Aquí para mi Sí, idea. y aquí ya vamos así descartando. No soy yo, no si soy. Entonces, comprendiendo ese término de sexualidad humana, que es el equilibrio entre el cuerpo físico, cuerpo psíquico y cuerpo energético, entender la pansexualidad, que viene de un abarcamiento de pandus, La panacea que de es todo. es todo, nos habla de la atracción erótica y afectiva, o exclusivamente erótica o exclusivamente afectiva, hacia personas de cualquier proyección del género, personas de un género no binario o un género binario establecido. Y esto nos hace ver que se atraen humanos a humanos. No anteponen una etiqueta: yo soy hombre, soy mujer, soy cisexual, soy trans, soy intersexual. Soy un ser humano que se enamora y tiene la capacidad de amar, de querer, de proteger a otro humano. Ay, creo que ya yo soy pansexual ahora. Yo creo que yo también. A ver, pregunta. Ya esto se va a convertir en consulta. Esto se descontroló, Venga. ya No, sabe, venga. Rosita. A ver, si un amigo Ay, Johnny. tiene atracción por los hombres, pero de alguna manera experiencias con hombres trans le reportaron resultados de siente atracción por hombres, no importando si hay pene o no, ¿eso lo hace pansexual? Ay, yo no entiendo. Una vez más, recordemos que estamos hablando de la construcción hombre. Entonces, sin importar cuál sea su biología, pene, vagina Ajá. o ambos, como persona intersexual, Ajá. él se está fijando en la identidad de género. Sí. Dice, me atrae lo que está definido como hombre. Ajá. Entonces, esta identificación de la atracción, cuando es específicamente hacia una identidad de género, hacia una construcción psicosocial, que es lo que nuestros ojitos tapatíos hermosos y pispiretos dicen, de aquí soy, es porque estás viendo la construcción psicosexual. No te estás fijando en lo que tiene entre las piernas Claro, de esta claro. persona. ¿Por qué no está el pansexualismo dentro de las siglas LGBTTIQ+? ¿Por qué aún no? Fíjate que yo respeto, porque yo creo que se trata de respetar, no, Claro. respeto, pero yo comúnmente hablo de diversidad sexual. ¿Por qué? Precisamente porque estos anagramas van a terminar con 8.800 millones de letras. Van a ser DBDV. difíciles de recordar. Tan solo en los géneros no binarios o las personas transgénero Claro. hay más de 80 subdivisiones. Yo propongo, y yo aparte creo, que si comenzamos a hablar de diversidad sexual, se va a dar un enfoque y un mensaje a la cultura y a nuestra sociedad de un mayor rango de apertura, de inclusión y de equidad. Porque entonces los derechos humanos van a abarcar todo lo que es la diversidad del ser, desde el sexo biológico, desde la construcción psicosexual, desde la atracción erótica afectiva y también desde cómo proyectas tú este género, masculina, femenino o persona andrógina. La vida es realmente una oportunidad para disfrutar, para aprender y para crecer, ¿o es un examen en el que tienes que sacar 10?
No, La es para vida es gozar, hecha para vivirla. experimentar y para poder Exactamente. conocer a tantos seres Exacto. humanos como Solo que hay algo muy puedas, ¿no? importante, los prejuicios, los límites establecidos por el miedo, que se ubica en uno de los 3 cerebros conocidos hasta hoy en día para el estudio de la humanidad, que son el cerebro reptiliano, cerebro neocórtex y cerebro límbico. El miedo se establece en uno de estos 3 cerebros y cuando se apodera del hemisferio derecho, cumple esta voracidad de decir, a partir de ahora soy el miedo y soy yo el miedo el que te va a gobernar. Y es lo que precisamente impide que la proyección, en este caso de las personas pansexuales, que comúnmente, no siempre, llegan a ser personas de género fluido o género binario. Y no vamos lejos. Tú como hombre, nosotras como mujeres, no siempre tenemos que estar así perfectas, sonriendo, cabello arreglado, maquillada. Claro, No, yo porque soy de eso es cara lo que hace lavada. mujer, lo decíamos hace rato, ¿no? Claro. Y lo decíamos en otros programas. Yo sé que tú sí te despiertas, mi vida. Yo así nací, así nací. Guapa, Pero, es decir, sencilla, maravillosa. ser mujer no te hace el labial que tienes puesto, ni el no, cabello largo, no. ni tener senos grandes, ni Claro. ser muy alta. Es Ni decir, tener vagina. Ni tener vagina, exactamente, como lo dice la Miss Universo de España, ¿no? Ahora, Así es, que claro. ser Un mujer no saludo significa para tener España, vagina. hijos. Y como ya lo habíamos dicho, puede ser Sarah Jessica Parker si quieres, pero también tenemos una Chabela Vargas y también tenemos una Janis Joplin, ¿no? Y todas son mujeres, porque el sexo no, o sea, tu identidad no está entre las piernas, ¿no? Así es. Ay, Jimena, adorada, Yo verdaderamente la verdad podríamos es estar contigo toda la vida porque además eres agradable, No, yo voy a eres tomar un café lúdica. contigo, no, y saliendo todo de con aquí. manzana. No, bueno, además, oye, aprendimos Bueno, también con muchísimo. plátanos, ¿eh? Ustedes tienen plátano, Que también nos queda plátano. clarísimo. Redes sociales, Jimena Dos Redes Santos. sociales me pueden seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ya saben, Jimena Dos Santos. Teclean, googlean y ya con gusto. ahí Jimena les con aparece. X. Jimena Dos Santos, así que Y aparte se puede la portugués, pronunciar. no, Yo bueno. sé. Jimena, muchísimas gracias. Híjole, la verdad es que creo que ahí en casa tienen mucha tarea, tenemos mucha Tenemos tarea que mucha hacer tarea. Muchísimo. sobre replantearnos nuestro cuerpo, nuestra identidad y cómo disfrutamos la vida y el sexo. Muchas gracias, vamos a un corte y regresamos. ¡Bravo! Gracias, Jimena.